Lo que estás viendo es la isla habitada más pequeña de todo el archipiélago de Hawái. Sus 180 kilómetros cuadrados son propiedad de la familia Robinson, siendo comprada por Elizabeth Sinclair Robinson al rey Kamehameha V por un costo de $10,000 en oro en 1872. Sep, hubo un rey llamado así. La única condición que puso el rey fue que se debía conservar la cultura hawaiana, incluyendo sus tradiciones y dialecto. De esta forma, hasta el día de hoy, Niihau es la única isla donde el hawaiano es la lengua principal. Desde su compra, la isla se convirtió en un terreno privado en el que no podía entrar nadie sin autorización de los Robinson. Por esta razón, la isla obtuvo el título de la Isla Prohibida. En el lugar permanecieron viviendo los hawaianos que habitaban el lugar desde antes de la compra. La idea de Elizabeth era crear una plantación de caña de azúcar en la isla. Gracias a esto los nativos pudieron continuar con su vida de agricultores, pero esta vez como empleados de la familia Robinson. Los únicos que entraban y salían de la isla eran sus dueños, y algunos invitados que aparecían en rara ocasión junto con ellos. Y así seguía ocurriendo durante décadas, hasta que un invitado inesperado desató el caos en la isla. El infiltrado de la Isla Prohibida. El 7 de diciembre de 1941 ocurriría uno de los peores errores de guerra de toda la historia. Ese día la Armada Imperial Japonesa decidió atacar de sorpresa la base naval de Estados Unidos, Pearl Harbor, ubicada en el mismo archipiélago donde se encuentra la isla Niihau. Todo esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los soldados seleccionados para realizar el ataque estaba el piloto de 22 años Shigenori Nishikaichi. Este soldado irrumpió con su avión sobre la isla ubicada en Oahu, Hawái, formando parte de la segunda oleada de ataque. Su misión era escoltar un grupo de bombarderos y ametrallar el lugar. La misión nipona había sido un rotundo éxito. Pero cuando se disponían a regresar al portaaviones, cazas Curtiss P-36 de los Estados Unidos surcaron el cielo para dar pelea, logrando en su defensa ametrallar el avión de Nishikaichi. Sin embargo, los japoneses fueron más ágiles, lo que les permitió deshacerse de sus atacantes y regresar al portaaviones donde serían bien recibidos. Nishikaichi pensó que el ataque hacia su avión no había sido grave, pero entonces su indicador de combustible empezó a descender de manera poco común. Una bala había penetrado su tanque de gasolina y su motor iba perdiendo potencia poco a poco. Sus compañeros se alejaban cada vez más de él, y el tiempo corría en su contra. Fue entonces cuando recordó las indicaciones que sus superiores le habían dado antes de despegar. En caso de presentar algún tipo de inconveniente, los pilotos debían dirigirse hacia la isla de Niihau, y luego se enviarían soldados a recogerlos. ¿Por qué aterrizar en esta isla? Simple, estaba deshabitada. O al menos eso era lo que los japoneses pensaban. Recordado esto, el piloto cambió el rumbo hacia el oeste, rogando que el combustible en su avión alcanzara para llegar hasta la pequeña isla de Niihau. Luego de un tiempo en el aire, el piloto logró ver a lo lejos la isla de Kauai, la cual le sirvió de referencia para dirigirse hasta Niihau. Pero enorme fue su sorpresa cuando se dio cuenta que la deshabitada isla en realidad tenía a varias personas viviendo en ella. El trabajo de inteligencia japonesa había fallado. Mientras volaba sobre el lugar, divisó un campo un poco despejado junto a una casa, así que decidió aterrizar allí. Para su desgracia, sus ruedas chocaron contra una valla, y su avión se fue contra el suelo de manera brusca, dejándolo aturdido por el impacto. En la isla junto al campo vivía Kaleohano,
quien fue testigo del incidente y salió corriendo hacia el avión, dándose cuenta de su origen japonés. Kaleohano era uno de los pocos habitantes de la isla que hablaba inglés fluido. Nadie sabía hasta ese momento del ataque de Pearl Harbor, pero era bien sabido que Estados Unidos y Japón tenían una mala relación en aquel momento. Mientras el piloto se recuperaba del golpe, Kaleohano aprovechó y le quitó el arma y los papeles. Luego lo ayudó y lo acogió en su casa. Incluso le brindó desayuno. El problema aquí era que el japonés solo podía hablar unas cuantas palabras en inglés, y el hawaiano no podía entender japonés. Fue así como buscó a Ishimatsu Shintani, un anciano japonés de 60 años que vivía en Niihau. Esto para que hiciera de traductor. Pero a medida que iban intercambiando palabras, el rostro del anciano se iba llenando de tristeza, hasta que simplemente se marchó sin decir nada. Para esa época, el dueño de la isla era el señor Allen Robinson. Él visitaba el lugar una vez a la semana y luego regresaba a Kauai, siendo su hombre de confianza en Niihau, Yoshio Harada. Por esta razón Kaleohano fue a buscarlo a su casa. Él había nacido en Hawái y era hijo de padres japoneses. Al momento de hablar, Nishikaichi le contó que había participado del brutal ataque y que Japón se adueñaría del territorio hawaiano muy pronto, o al menos eso era lo que él pensaba. Enterado del destino de las islas, Harada solo tradujo que le devolvieran los papeles y el arma al piloto nipón, pero el hawaiano se negó. Para su desgracia, esa misma noche alguien se enteró del ataque a través de la radio, y fue entonces cuando los habitantes de Niihau se dieron cuenta que Hawái había sido víctima de un gran ataque, y que uno de los participantes de esa masacre estaba entre ellos. Los habitantes de la isla no tenían ninguna forma de ponerse en contacto con las otras islas del archipiélago, pero lo único que debían hacer era mantener al japonés con ellos hasta que el señor Robinson visitara la isla como cada lunes. Pero el señor Robinson no se presentó en el sitio. La razón era que después del ataque, se había prohibido navegar en las aguas del archipiélago. Mientras tanto, el piloto se alojó en casa de los Harada, a quienes había convencido del oscuro final que le esperaba a Hawái y a todas las islas que lo rodeaban, razón por la cual decidieron servirle de aliados al piloto japonés, traicionando al resto de la isla. Los Harada intentaron comprar los documentos del piloto, pero Kaleohano se negó. Tiempo después, Harada y el piloto volvieron con una escopeta. Para su fortuna, Kaleohano los vio y consiguió escapar, llegando hasta el pueblo y avisando a todos, pero no le creyeron. Los Harada eran gente de confianza, o eso pensaban. Unos momentos después apareció otro isleño, señalando que los había visto armados. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta que la amenaza era real, y el pánico los llevó a buscar refugio en las cuevas y lugares más apartados de Niihau. Por su parte, Kaleohano tomó una canoa rumbo a Kauai junto con 5 hombres para avisarle al señor Robinson de lo ocurrido. Cuando Harada y Nishikaichi llegaron al pueblo, soltaron disparos y amenazas sin encontrar a nadie. Regresaron a intentar usar el radio del avión, y como no funcionó decidieron quemarlo y después quitarle las ametralladoras. En casa de Kaleohano encontraron el arma del piloto, pero no sus papeles. Entonces decidieron quemar el lugar. Después de horas navegando, Kaleohano llegó a Kauai
y logró avisar al señor Robinson de lo ocurrido. Este organizó una misión de rescate junto con el comandante de la isla. Mientras tanto, Nishikaichi y Harada capturaron a Ben y ella, dos esposos que regresaron al pueblo en busca de comida. Ben fue enviado a buscar a Kaleo Hano, y amenazaron con quitarle la vida a su esposa si regresaba solo. Sin saber qué hacer, salió sin rumbo fijo, pero la preocupación por su esposa fue mayor y regresó después de un rato. Harada lo amenazó con eliminar a todos los isleños, pero en un descuido del piloto, Ben se abalanzó sobre él. Para defenderse, el japonés sacó la pistola que había recuperado, pero la esposa de Ben logró tomarlo del brazo. Acto seguido, Ben levantó al piloto en el aire y lo lanzó contra una pared. Cuando el japonés cayó al suelo, el matrimonio hawaiano acabó con él. Al ver todo lo ocurrido, Harada decidió terminar con su vida utilizando la pistola del japonés que se había caído al suelo. El resultado del enfrentamiento dejaba 2 personas muertas, el piloto y su nuevo aliado, además de 3 heridas de bala en el cuerpo de Ben. Cuando el señor Robinson, Kaleo Hano y las autoridades llegaron, se encontraron con los restos de la tragedia. Ben fue llevado al hospital de Waimea. Allí se recuperó y fue acogido por la prensa como un héroe. Incluso le dieron la medalla al mérito y el corazón púrpura en agosto de 1945. En cambio, su esposa fue ignorada y no se le dio reconocimiento. Para su desgracia, la única persona que logró llegar hasta la isla prohibida de Niihau no tuvo un buen final. A día de hoy la isla puede ser visitada, pero solo por unos pocos minutos, y solo se pueden ver las cosas que la familia Robinson permita. Personas de todas partes del mundo buscan visitarla cada año, pero ni siquiera famosos como el cantante de los Rolling Stones han recibido el permiso para hacerlo. ¿Acaso se guardan otros secretos en la isla prohibida? Para más datos como este, visita Conde Curioso. ¡Nos vemos!